Y hoy lo que estamos viendo es una nueva propuesta de cultura, con todo lo que se habla hoy de agricultura regenerativa, antes es agricultura sostenible. Un tema de que debemos cambiar la cultura y debemos cambiarla hacia pensar en la resiliencia del rendimiento y en rentabilidad, más allá de resultados corto plazo y máxima producción. Es como logramos mantener los rendimientos en el tiempo y aumentar la rentabilidad, que es diferente, ¿cierto? Y que en el centro de todo eso, para que pueda pasar, debe estar la salud del suelo, del sistema en general. Bienvenidos a Neto Positivo. Un podcast donde hablamos con personas de distintas profesiones y nacionalidades sobre temas de actualidad relacionados con el medio ambiente. Acompáñanos. Hola, mi nombre es Juana Manuela y estamos en Neto Positivo. Hoy vamos a hablar de agricultura regenerativa y salud del suelo. Vamos a aprender de qué se trata, pero también al final del episodio vamos a conversar sobre cómo los agricultores pueden comenzar a aplicar esta agricultura regenerativa en sus propias fincas. Sebastián Moncada y yo vamos a hablar con un invitado que nos cae muy bien. Él se llama Nicolás Montoya Rojas, es biólogo de AFIT, y yo quería empezar preguntándole a Nicolás por la descripción que tiene en uno de sus perfiles de redes sociales, porque aparece él con una foto de unos honguitos preciosos en unas rocas, en unas piedras, con un musguito alrededor, y en la descripción dice que es regenerador, apasionado por el suelo y comunicador de ciencia. Yo quería empezar entonces por ahí. ¿Por qué esa reunión de elementos? ¿Por qué eso te define o define lo que haces? Bueno, Juana, Sebas, primero gracias por el espacio y a todos los que nos escuchan, pues también por tomarse el tiempo. El tema de los honguitos y en general de la vida como tal, para mí ha sido un tema fascinante. Desde muy chiquitico era el niño preguntón. El que por qué y por qué y por qué, hasta que los papás ya no se aguantaban más, era muy hiperactivo, mantenía montado en los árboles. Tuve algunas experiencias que me acercaron mucho a la naturaleza creciendo. Entonces mi abuelito es agrónomo. Él toda la vida estuvo en cultivos, tuvo cultivos de cuanto te imagines, de algodón, de temas de pasturas, café, y digamos que siempre acompañando la finca me sensibilicé mucho con lo que era pues estar rodeado de naturaleza. Para mí eso fue un privilegio y me llevó a medida que iba creciendo, a apasionarme como por entender más lo que me rodeaba, esa inquietud, y me encontré con la fotografía. Entonces, pues parte de los honguitos, que estás diciendo que divinos, es una foto que tomé en una de las salidas de campo. Esa, si no me equivoco, fue en el Guaviare, visitando unos cultivos de cacao en una expedición pues que hicimos también para generar contenido, precisamente de un proyecto muy bonito. En ese caso era de turismo consciente frente a la naturaleza, como un safari en el Guaviare. Digamos que la descripción y demás es porque precisamente cuando comencé con toda esa goma y con todo ese entusiasmo de la fotografía, del arte, empecé a permear mucho de lo importante que es comunicar, de lo importante que es generar emociones para poder comunicar. Y al principio yo me estaba soñando, era detrás de los leones a los Nat Geo, ¿cierto? A los safari, Ujú. como mi carrera profesional. Y hoy digamos que lo he incorporado de otra manera, no detrás de leones, en este caso hoy detrás de microbios y de producciones agrícolas, pero digamos que ha sido un tema muy interesante por combinar lo que viví en la carrera, biología, y que cuando llegué y descubrí el mundo de los microbios chiquiticos, eso fue más o menos en décimo, antes de entrar incluso a la carrera, hice un curso de genética en EAFIT y Ujú. cogimos unos bichitos diminutos, unos microbios que es E. coli, bacteria pues que todos tenemos y que en muchos casos nos enferma y todo. Hicimos unas modificaciones genéticas en laboratorio, nos lo explicaron súper simple y para mí fue una locura, pues me voló la cabeza. Pasar de tener un platico que era blanco, a echarle dos, tres cositas, cambiarle la comida y ¡puf! Se puso azul. Y yo ni siquiera veía esos Sí. bichitos, como que, ¿qué pasa ahí? Entonces, definitivamente me metí por biología
incorporé la fotografía y el arte como un eje central, porque pues, la ciencia y los datos por sí solos no logran un cambio. Y hoy estamos en un momento en que se necesita hacer y se necesita cambiar. Entonces, digamos que ha sido una forma muy fascinante para mí como integrar diferentes pasiones y gustos. Y ahí pues precisamente llega el tema como de regeneración, de suelos y demás, que en últimas, como yo creo que todos somos también resultado precisamente de todo lo que ha pasado para que estemos acá, ese momento presente, la evolución, nuestros ancestros y demás. Mi abuelo siendo agrónomo, encontré como esas dificultades que él vivía en sus producciones, temas de costos, temas de conocimientos, temas de gestión de datos, de formas de entender el sistema y que no lo permitían lograr los objetivos que él tenía en producción. Entonces, por eso en esencia uno logra regenerar, comunicar de una manera fácil y cerrar la brecha que hay entre la academia y el campo con formas simples y cómicas de explicar las cosas y que nos despierten emociones a través del arte. Me parece que es algo que primero me divierte mucho y segundo también siento que es una forma en la que puedo aportar para generar valor en el sistema. Bueno, me encanta todo eso que contás. A mí me entusiasma mucho las historias sobre la manera en la que las personas pues lograron eso que vos llamas sensibilización, como esa comunicación con la naturaleza o esa, sí, como esa convivencia con la naturaleza de una manera pues consciente y digamos amorosa o afectuosa a partir del deleite también y de la contemplación y de la acción también a favor pues de las cosas que vemos y que hacen parte del planeta. Antes de que entremos en materia, les quiero hacer una invitación. En el episodio anterior dejamos un link para que accedan a una aplicación que les permite medir la huella de carbono. Si nosotros empezamos a identificar cuál es nuestra huella de carbono, cuánta huella de carbono dejamos y con qué acciones estamos generando un impacto, es muy posible que podamos empezar también a revisar de qué manera podemos disminuir esa huella. Entonces estamos entusiasmados, Sebas y yo, con hacer esa medición. Es una medición pues de la huella de carbono de cada persona. Ojalá se animen a hacerla y nos cuenten, nos manden mensajes, comentarios sobre los resultados que obtengan y nosotros también les contaremos en el próximo episodio pues cómo nos fue, cómo nos fue y qué podemos hacer para disminuir esa huella. Ahora sí, Nicolás, te quiero preguntar cómo llegaste a la biología, cuál fue ese momento de la carrera en el que dijiste, ya me quiero dedicar a esto es específicamente lo que quiero hacer. Al principio quería zoología para ir detrás de grandes animales, ¿cierto? Vertebrados. Eh, Me encantó la microbiología y más allá de la microbiología es el sistema completo, ¿cierto? Alguna vez se lo escuchaba a algún compañero y a un buen amigo, es más ver el perfil como del investigador, como de un niño, maravillarse frente a lo que hay al frente, ¿cierto? Entonces pasar desde esos microbios chiquiticos y el impacto que tienen en la salud de todo el sistema era lo que me fascinaba realmente. Y eso fue más o menos en segundo semestre, que llegué a ver microbiología con el profesor Nicolás Pinel. Nicolás, hablemos un poquito más de eso. Hablemos de los suelos específicamente y su microbiología. O sea, que para todo el mundo, o sea, que todos podamos entender qué hay en el suelo, porque pues uno en el suelo ve rocas, ve tierra, pero ¿qué más hay ahí? O sea, que, pues, no sé, qué relación tiene con el color, con el olor, qué hay en la tierra, mejor dicho, qué hay en el suelo. Trabajo en suelos, entonces estaba hablando mucho del tema y me decía una persona que no tiene nada que ver ni con agricultura ni con suelos, bueno, y eso es mugre, no, ¿cierto? Es como lo que vemos normalmente pues del suelo. Y realmente lo que ha pasado con el suelo es que es un activo que tenemos en la humanidad y que hemos de alguna manera obviado, porque todo el tiempo estamos pensando es a nuestro alrededor, a todo lo que pasa y vemos grande, pero el suelo primero nos sostiene. ¿Dónde estamos parados, sentados en este momento? Y digamos que ya viendo el suelo y qué es el suelo y demás, yo creo que hay una analogía muy bacana que hemos ido desarrollando con el tiempo para explicarlo, y es básicamente ver el suelo como una ciudad. Humanicemos un poco qué es eso que está pasando ahí.
¿cierto? Y al verlo como una ciudad, pues primero lo estamos siendo más cercano y segundo, vemos que el suelo tiene variables físicas, químicas y vida. Físicas y químicas, los edificios, las vías, el agua, la energía, ¿cierto? En el caso del suelo, la arcilla, las piedras, la arena, todos esos componentes que es lo que normalmente se medía antes en una producción o en cualquier construcción o cualquier cosa que fuera frente al suelo. Eso desde revolución industrial, pues y demás. Pero a través de que hemos ido entendiendo más los sistemas que nos rodean y han aparecido nuevas tecnologías, pues hemos visto que el suelo es mucho más y que el suelo está lleno de vida y que esa vida es como nosotros en la ciudad y que realmente una ciudad no es ni una ni la otra, es la integración de todo. Tanto el ambiente modela o la arquitectura modela a las comunidades en una sociedad humana, como en últimas las comunidades a esa arquitectura o a esas vías. Pasa lo mismo en el suelo. Entonces, cuando vemos ese suelo, la invitación, pues sí, y eso me pasó tuve como un chispazo una vez en un viaje con la familia. Estábamos en Estados Unidos y viendo en esos edificios, pues, en Nueva York, como esa ciudad tan movida, tantas ventanas, tantas estructuras. Yo me quedé pensando y miraba a mi abuelito y a mi familia y les decía, esto es como cuando uno tiene un terrón de suelo en la mano. Uno solo ve un montón de bolas y la raíz. Pues claro, estás parado súper lejos, ¿cierto? Estás viendo ese edificio, pero ¿qué pasa si uno llega y hace un zoom en una de esas ventanitas? Ahí hay vidas, y no solo una. En cada casa, ¿cuántas vidas pueden haber? Y todas tienen una historia. Y no solo eso, sino que todas tienen un impacto enorme en todo el sistema. En últimas, pues sabemos hoy, lo tenemos súper claro, cada acción que tomamos con consumidores, como consumidores, pues tiene un impacto en todo el sistema. Lo mismo estos bichitos. Cada uno de esos bichitos que está haciendo ahí su vida, su apartamento, su hogar y sus funciones, tiene un impacto en el resto del sistema. Entonces, tener un suelo lleno de vida permite una mejor estructura, o sea, que el suelo infiltra mejor el agua, el flujo natural del agua, que eso en últimas tiene un impacto enorme en todo el sistema. Tienen nutrientes más abundantes las plantas, además de que las plantas están más sanas y en últimas nos permite además ser un reservorio de vida. Dato curioso, el suelo tiene un cuarto de la vida, de la biodiversidad que hay en el mundo. En una cucharadita de suelo hay fácilmente unos 100, 200 metros de hilo de hongo, de hifa, de micelio de hongo. Mm. Y en últimas, Te quería preguntar también, pues ahora que estás hablando, también me imagino, pues hablamos de suelos empobrecidos, hablamos de suelos sanos, hablamos de suelos que no están sanos. Definirnos un poquito de eso, o sea, cómo, qué se puede entender realmente por un suelo sano y qué no es un suelo sano. O si nuestra concepción, digamos, de suelo sano, primero me gustaría saber qué concepción tenés vos, por ejemplo, de un suelo sano o un suelo enfermo. pues para mí un suelo sano debe ser un suelo diverso. Eso me lo imagino yo, ¿cierto? Pero me imagino que mucha gente se imagina un suelo sano como un suelo con ciertos químicos, no sé, como con bastante nitrógeno y donde las plantas crezcan verdes y solo haya una variedad de plantas, por ejemplo, y no haya hongos. Y para Juana, aquí haciendo un benchmark. Cuando lanzaste la pregunta, yo me respondí en la mente de inmediato, pues lo primero que pensé fue como un suelo donde se puede sembrar. Eso es para mí un suelo sano, un suelo fértil en el que uno siembra y se puede cultivar, pero no tengo ni idea, la verdad. Ahí tocas unos temas muy bacanos. Siempre que pensamos en suelo, de una nos llega producción de alimentos, ¿cierto? Es como la primera relación que consideramos tenemos con el suelo, nos da de comer. Lo primero es, el suelo sí nos da de comer y ya vamos a hablar de entonces qué es calidad del suelo y qué es salud del suelo frente a un agroecosistema, ¿cierto? Un sistema de producción de alimentos. Pero el suelo también provee otro montón de servicios, que más adelante yo creo que podemos hablar un poquito de eso, o para no expandirnos mucho ahí. Pero en esencia, cuando hablamos de calidad del suelo, reconocemos que hay unos indicadores, ¿cierto? Algo que podemos medir y que es exacto. En agricultura medimos el pH, medimos la disponibilidad de nutrientes, si tiene o no tiene el alimento la planta, intercambios catiónicos y bueno, ya otras cosas un poco más técnicas y demás, que en última lo que nos está hablando es de cómo se comportan los minerales, que son unas sales que la planta se chupa en el agua. Cuando vemos
y hablamos de salud del suelo, empezamos ya a entender el suelo, es como un sistema vivo, como una unidad ecológica. Primero, reconocemos que hay vida ahí, ¿cierto? Por eso salud. Y eso ya en muchas ocasiones ya hace un cambio de percepción frente a lo que está pasando, hablando de contextos agrícolas, ¿cierto? Y por otro lado, cuando hablamos de este tipo de cosas, se habla de óptimos, de rangos óptimos, no tanto de una variable estática, porque al ser un sistema vivo, es dinámico. De nuevo, viendo ese suelo como una ciudad, pues ves que una ciudad es estática, pues no hay ciudad que se congele y que sea igual que en 1970, ¿cierto? De pronto las vías y lo físico y todo esto se demora un poco más, pero la gente y la vida cambia así, eso cambia de una, cambia rapidísimo. Es súper dinámico, todos los días nacen y todos los días mueren, todos los días llega gente de afuera y todos los días gente de acá se va. Entonces vemos que es un tema muy dinámico, es un proceso que está cambiando y que además ese ecosistema vivo, esa unidad ecológica que es suelo, tiene la capacidad de soportar a plantas, a animales y a humanos y nos presta servicios ecosistémicos. ¿Cómo así? Pensando en producción agrícola, simple, producir bueno, bonito y barato, ¿cierto? Nutrientes naturales, menos consumo de agua, plantas más sanas, sistemas más sanos, menos labores que hay que hacer en campo en último. Pero cuando vemos el suelo como transversal a todo, como esa matriz que nos sostiene, pues en últimas también nos provee agua limpia. Todo el agua que va al subsuelo y que luego sacamos para un montón de otros procesos o que termina en ríos o que termina en el mar, pues pasa primero por el suelo. Funciona como un filtro. Toda esa agua cochina, cuando hay un suelo sano, se filtra con toda la vida que hay ahí, porque tiene esa capacidad. Ese suelo es capaz de almacenar nutrientes y además de proveer un reservorio para toda la vida que hay. Entonces, en últimas, tener esos servicios de vida en el suelo, que alberga un cuarto de la vida en la tierra, nos va a facilitar muchas cosas. Ejemplo, la penicilina, un antibiótico que nos salvó a nosotros, ¿cierto? La interacción que hay entre esos bichitos, las plantas y nosotros, es supremamente estrecha. Hoy en ciencia hay algo muy bonito, que es una nueva forma de entender el ser, más allá del individuo. Es entendernos como unidad ecológica. ¿Cómo así? Hay una palabra y empezamos a hablar como cosas ñoñas, pero llevémoslo a lo simple, el holobionte. Y es, tú no eres solo tú eres también los cientos de miles y millones de bichitos que tenés adentro, sobre vos y a tu alrededor. Esos bichitos que tenés en el estómago que te permiten estar bien, también pasa lo mismo en el suelo. Y es tan cercana nuestra relación con eso, que hace poco incluso escribimos un blog del tema. Cuando uno coge un suelo sano, ya que sabemos que es salud del suelo y un suelo sano, ¿cierto? Hay unos olores, que ahora Sebas nos preguntaba olores y colores. Hay unos olores que nos permiten tener más serotonina en el cerebro. O sea, en esencia nos hace sentir bien. Mientras cuando tenemos un suelo enfermo, nos genera depresión y ansiedad. Por lo mismo, porque hay unos bichitos que nos mandan señales a la cabeza. Wow, eso no me lo esperaba definitivamente. O sea, un Yo suelo tengo, yo sano, voy a meter la cucharada. dale, dale. Es que se me ocurrió una pregunta que puede ser bastante infantil, pero creo que cuando hablamos de asuntos que son desconocidos para nosotros, en este caso, ese mundo de la microbiología, es muy difícil imaginarse, es muy difícil hacerse como al dibujo, a la imagen de lo que se está diciendo. Entonces, quería meter la cucharada para preguntarte por un par o tres de tus bichos favoritos y si nos podrías hacer una descripción de cómo son esos bichos y por qué son los que más te gustan, o esos. Mi favorito, sin lugar a duda, y hoy además es un apogeo pues para todos y hay muchas personas que están empezando a relacionarse con esto, es los hongos, ¿cierto? Los hongos Ujú. están apareciendo por todo lado. Y es porque ellos cumplen una función interesantísima en cualquier sistema. Y entre más entendemos los suelos, más nos damos cuenta de lo importante que son esos organismos. Lo complejo para describirlos es que tienen demasiadas formas, colores, olores y sabores. Pero digamos que llevándolo a lo más simple de todo, cuando vos los ves así chiquitico en el suelo y microscópico, porque hay hongos que vemos con el ojo y otros que necesitamos equipos para verlos, la gran mayoría podemos llevarlos a grupos que son unos hilitos. Pues literalmente vas a ver como
un espacio en blanco en el microscopio y luego un carrilcito que en ocasiones tiene como rayitas en el medio y tiene colorcitos, más cafecito, más Ujú. blanquito, más amarillito, más moradito, más rojito. Y ya luego, a medida que todas esas cositas microscópicas se van entrehilando y se van como juntando, ya los van haciendo visible para el ojo. Y ahí es cuando estás, por ejemplo, en el bosque y corres un poquito las hojas superficiales y ves un hilito blanco, que parece un cordón. Ese es el micelio, que luego compone el cuerpito, que ya es como el champiñón que vemos, que es el que tiene todos los colores, formas, colores, olores y demás, ¿cierto? Yo creo que es una de las aproximaciones a los tantos tipos de hongos, porque lo bonito precisamente de ese grupo es que hay demasiadas formas. Hay otros que nunca van a sacar un cuerpo y solo son como bolitas que se pegan entre ellas y están por ahí flotando en el medio acuoso. Otro de los grupos que me parece muy bonito y que además en suelos es un indicador de que las cosas de pronto no van tan bien, pero que la primera vez que lo vi me pareció fascinante, son los rotíferos. Los rotíferos, háganse de cuenta como un piecito, tiene un piecito abajo, ¿cierto? Y ese piecito se agarra de lo que sea. Después sale como un ovalito de ese piecito. Y al final, la gran mayoría tienen como dos aparaticos que salen del óvalo y pelitos, y empiezan a moverlos y a ponerlos a rodar y a rodar y a rodar, y hacen un vórtice que chupa y se come otros bichitos. Ellos realmente cuando están en un sistema nos habla de que se acabó el oxígeno, o sea, la raíz no está respirando muy bien, o sea, vamos a tener problemas de enfermedades en ese suelo. Pero son de esos bichitos que se mueven mucho. Entonces, cuando uno está en laboratorio y los ve, se emociona, ¿cierto? Porque la gran mayoría, pues realmente no es que se muevan mucho, ni que sean muy vistosos, ni que emocione, pues, como lo que está pasando ahí. Y yo creo que otro que son muy interesante y que me sorprendió la primera vez que lo vi son las amebas. ¿Ustedes se acuerdan? No sé, luego que somos como de la misma generación, las chicas superpoderosas. Había un grupito de malos que eran como unas cositas azules. Sí. Eso es algo así. Hay unas amebas que no tienen casa ni tienen nada, y eso es como una masita y que se mueve. Y si uno se queda así viéndolo, al principio es como una manchita, y al ratico uno ve que eso medio se movió. Ay, ve, sí, sí era. Y hay otras que ya tienen como una casita, como un caracol. Entonces la tienen súper decorada con texturas y demás. Igual, pues hay parte de lo que mencionabas ahorita, estamos empezando a hacer un esfuerzo desde las redes personales y de la compañía en Sabio de empezar a mostrar estos bichitos, porque precisamente una de las limitantes es que hay una frase muy bonita, es de una, se me da el nombre de la persona que la dijo, pero si mal no estoy es africana o sudafricana, una conservacionista muy tesa, y es, solo protegemos lo que amamos y solo amamos lo que conocemos. En últimas, lo que pasa muchas veces es que no tenemos ni idea que eso está ahí, pues que no lo podemos ver. Es cómo vamos a entender qué función tiene para nosotros y qué función tiene para el todo, ¿cierto? Ahí podemos dejarles también Sí, link más adelante para que empecemos a conocer un poquito más de todos esos bichos. sí, dejemos un link a las imágenes de los bichitos en la descripción para que los podamos ver. Bueno, también los quiero invitar si quieren seguir aprendiendo más de este tema de suelos. Hemos hecho dos episodios muy interesantes, uno en el que hablamos sobre turberas, suelo y clima, y también hicimos un episodio sobre bacterias fijadoras de nitrógeno. Los invitamos a conocer más. A mí me gustaría empezar a hablar un poco más sobre agricultura. Hablemos sobre los modelos tradicionales de agricultura y este concepto que está surgiendo en el mundo. No sé si es algo nuevo, para mí es relativamente nuevo, que se llama agricultura regenerativa. Definamos eso, cómo se diferencia, por qué salió este nuevo concepto. Ahí hay un tema muy bacano y comienza por justamente agricultura. En últimas, es cultura. Y hoy lo que estamos viendo es una nueva propuesta de cultura, con todo lo que se habla hoy de agricultura regenerativa. Antes es agricultura sostenible. Yo creo que esa es una pregunta que eventualmente todos nos hemos hecho y que una de las aproximaciones más cercanas que he visto al tema ha sido un caso de transición en agricultura regenerativa de Alemania. Parte de lo que mencionan ahí es un tema de que debemos cambiar la cultura y debemos cambiarla hacia pensar en la resiliencia del rendimiento y en rentabilidad, más allá de resultados corto plazo y
máxima producción, es cómo logramos mantener los rendimientos en el tiempo y aumentar la rentabilidad, que es diferente. Y que en el centro de todo eso, para que pueda pasar, debe estar la salud del suelo, del sistema en general. Que cuando hablamos de agricultura regenerativa, pues en esencia estamos hablando de un conjunto de prácticas y que esas prácticas dependen de un contexto. Lo primero que vas a encontrar, vas a empezar a googlear y te van a bombardear un montón de frases, un montón de palabras. No hará rotación, cultivos de cobertura, sistema silvopastoreo, permacultura, agricultura sintrópica, agricultura coreana. Eso es un montón de métodos realmente. Yo creo que mi invitación, pues como con esta conversación que se abre, es más allá de definirlo de esa manera, es que debemos entender que estamos trabajando con sistemas vivos, que hay diferentes herramientas que nos pueden servir dependiendo de un contexto y que en la medida en que se puedan hacer unas mediciones claras de la salud de ese sistema, se va a tomar una mejor decisión que pueda lograr esa resiliencia del rendimiento, lograr objetivos de producción, pero enmarcando todo, no solo en la productividad y en los objetivos del productor como tal, sino también en cómo podemos mantener la salud del sistema. ¿Qué pasa cuando no se mantiene la salud del suelo? ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo? Hoy se están perdiendo aproximadamente 21 hectáreas de suelo cultivable por minuto en el mundo. Un tercio de los suelos del mundo son degradados, llevándolo a caso Colombia. 58% de los suelos son incipientes por naturaleza y además tenemos un tercio degradado. En esencia, tener un suelo enfermo te empieza a limitar la producción por muchos puntos. Uno, vas a empezar a tener erosión, vas a perder lo poco que tenés de suelo bueno. Dos, se te puede generar problemas de compactación. Y al tener problemas de compactación, la raíz no respira, se ahoga. Imagínate uno sin respirar. O sea, uno puede vivir sin comida cuánto tiempo, ¿cierto? Primera limitante. Después puede vivir un rato sin agua, pero ¿cuánto puede vivir uno sin respirar realmente? Lo mismo le pasa a esa raíz. Entonces, en la medida en que se pierde la vida en el suelo, se pierde la estructura. Entonces, la raíz no respira, hay menos ciclo de nutrientes, son cada vez más los bichitos malos porque a ellos les fascina que no haya oxígeno, a ellos les fascina, desaparecen y hay más enfermedades en los cultivos. ¿Eso qué quiere decir? Hay más costos de producción. ¿Y qué implica para el resto de los que no son productores? Primero, le va a salir más caro mercado. Y segundo, hablamos de todos los servicios que le presta el suelo al planeta. Entonces, se está dañando uno de esos ciclos vitales que permite que todo lo demás pueda estar bien. O sea que cuando el suelo está enfermo no solamente afecta pues al suelo en sí mismo, sino que también tiene efectos negativos sobre el agua, sobre el ambiente. Eh, ¿qué consecuencias negativas puede haber, por ejemplo, para el agua o para la atmósfera? Incluso más allá del suelo, estar enfermo es también ver por qué está enfermo, ¿cierto? Ahí es donde realmente está el impacto más grande del sistema. Si el suelo está enfermo, pues va a afectar los ciclos en una escala un poco más regional de cara a esos temas de agua, ¿cierto? Una menor infiltración, así que entonces en unas capas de compactación, que se lave el suelo, que se pierda mucha esa primera capa, que presta muchos servicios y en especial para el productor. Pero cuando vemos eso desde el por qué está enfermo, entendemos que realmente cómo nos estamos relacionando con él y las prácticas que estamos utilizando en la agricultura y que hoy esas mismas prácticas como consecuencia nos muestran un solo enfermo que se traduce a más costos en todo, ¿cierto? Pero que al mismo tiempo están contribuyendo a uno de los más grandes problemas que tenemos, que realmente es el colapso de la biodiversidad, el colapso de la vida. Y ese colapso de la vida se debe entender no solo desde los bosques y los sistemas grandes, como decíamos ahorita, porque es, digamos, lo que vemos y lo primero que pensamos que hay que proteger, sino también desde esos bichitos que hay ahí abajo. Entonces, ese colapso de la vida realmente es lo que está haciendo que se pierdan funciones en todo el sistema y que como consecuencia estemos viviendo lo que estamos viviendo de cambio climático. Ese colapso de la vida implica, por ejemplo, que estamos perdiendo en las últimas décadas el 44% de las especies de insectos y el 20% de mamíferos.
y que la agricultura es uno de los motores que ha tenido esta consecuencia. Ahora Ujú, incluso podemos ver un tema de los nutrientes que estamos aplicando. Nos dimos cuenta ujú. que hay unos 9 límites que si la humanidad los supera, implica el colapso para nuestro estilo de vida. Porque cuando hablamos del colapso del sistema, hablamos del colapso del sistema para nosotros. Todos esos otros bichos se adaptan, ¿cierto? Ujú. Entonces es una primera distinción que hay que hacer. Realmente a los que les importa cambiar y a los que necesitan cambiar somos nosotros, porque los más afectados vamos a ser nosotros. Dicho esto, 3, 4 de esos ya están muy avanzados. Algunos de esos límites, como para que lo tengamos presente, son el nitrógeno y el fósforo, los ciclos que hay en el planeta, los ciclos biogeoquímicos, en este caso de nutrientes, en caso de agricultura, y están sobrepasados precisamente por la agricultura. Todos los nutrientes que le echamos a la planta, pues la planta no se los está comiendo realmente. Ujú. Esos nutrientes son una sal, eso se va en el agua, y eso llega a los océanos, a los ríos y genera otra catástrofe allá, además de que el agricultor está botando esa plata. Cuando hay Claro. vida en el suelo, esos nutrientes se asimilan mejor. Hablemos sobre, Ujú. a ver, pongámoslo como, ¿cuáles son las prácticas de un agricultor tradicional versus las prácticas de un agricultor regenerativo? Y eso cómo se traduce en sus ganancias, por ejemplo. Em, pues creo que a veces pensamos como que tal vez el agricultor regenerativo va a ganar menos. Es así o no? Ve, ahí hay que hacer un benchmark muy teso que no existe hoy, porque primero hay que definir qué es agricultura regenerativa y como te digo, es un tema que hoy todavía está en discusión a nivel global. Yo creo que el único caso que he visto medianamente cercano a algo así similar como lo que me estás mencionando es el caso de Alemania, donde se vio un estudio y mostraron que de 6 a 10 años, los que implementaban ese tipo de prácticas, que ellos las clasificaron realmente en 3 etapas de transición, con diferentes cambios en sus prácticas, en donde la etapa uno tenía prácticas como cobertura de suelo, análisis de suelo, eh, digamos que la segunda etapa ya tenía aplicar enmiendas microbiológicas y aplicar materia orgánica, tener alguna rotación de cultivos y comenzar a incorporar leguminosas, donde una tercera etapa tenía entonces la integración de la vida de animales más grandes, de diversidad en los cultivos, ¿cierto? Ya como lo que es la permacultura, agroforestrías y demás, y donde ellos vieron en ese estudio que al comenzar esas etapas de regeneración, por llamarlo de, no, de alguna manera, como lo estamos empezando a enmarcar hoy en el mercado, se podían ver retornos de más o menos el 60% de aumentos en rentabilidad de 6 a 10 años. O sea, es un aumento significativo. Por lo mismo, es una resiliencia del rendimiento en el tiempo. Ujú. Pero es un cambio como de pensamiento, del, como decías ahorita, del corto plazo a más largo plazo y Y demás. yo creo que Sebas, y yo creo que una de las gafas ahí importantes es de verlo como un sistema vivo y incorporar esa salud del sistema a la ecuación. Yo tengo una pregunta en ese sentido. ¿Hay suelos que no se pueden recuperar o todos los suelos tienen cura, digámoslo así? ¿Todos se pueden recuperar de algún modo o hay unos que definitivamente ni a muy largo plazo podrían sanarse? Mm, yo creo que lo primero sería como que definamos para esta hipótesis juntos en este juego de imaginar futuros posibles, que yo creo que es lo más importante que podemos hacer hoy también como sociedad. Eso nos da un sentido y un norte de hacia dónde ir, es qué sería ese suelo sano para nosotros, ¿cierto? Si es un suelo que en últimas pueda llegar a sostener la vida, sí, realmente todos. El tema es qué tipo de vida y con qué función. ¿Cierto? Yo creo que es lo Ujú, más complejo cuando se habla de cualquier ejercicio de conservación, de regeneración, más como desde un enfoque purista, ¿cierto? En últimas, nunca vas a llegar a un estado pasado, ¿cierto? Que es lo que he escuchado en muchos amigos o cercanos a veces cuando se habla de regeneración. O, no, vamos a volver a lo que era, ¿cierto? Y realmente no hay forma de volver a lo que fue. Es ujú. un nuevo estado del sistema que de alguna manera nosotros seguimos diciendo cuál es ese deber ser del sistema, ¿cierto? Porque nos conviene de alguna manera.
Eh, en sentido filosófico, en sentido práctico, sí, sí se pueden sanar realmente y podemos llevarlos hasta el punto en que queramos. Tú tienes una empresa que se llama Sabio. ¿Qué hacen y de qué se trata tu empresa? Pues, Seba, sí. Sabio es porque el suelo es sabio, en esencia, ¿cierto? Es salud biológica. En Sabio lo que hacemos es generar capacidades en las diferentes organizaciones para desbloquear el poder del suelo. Tenemos unas diferentes formas de llegar a esas soluciones, pero en últimas todo es un programa transformacional, porque como hablábamos al principio, no se trata solo de la ciencia o solo del dato, se trata por cambiar la forma en que nosotros nos estamos relacionando con ese sistema para que sea mantenido en el tiempo. Y cualquier tipo de implementación de estas soluciones implica que hay una curva de cambio. Y no sé, ustedes han tratado de cambiar un hábito últimamente. todo el tiempo. Eso no se hace de un día para otro, ¿cierto? Uno pasa por un montón de emociones, de sensaciones y de cosas, unas negociaciones internas. ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Yo para qué me puse a inventar? Pero en últimas, cuando hay un buen plan de adopción, se puede cerrar la curva del cambio y aplanarla, o sea, hacerlo más fácil, más simple. Entonces, lo que buscamos y logramos en Sabio realmente es eso, generar un programa que tiene instalado en su centro la gestión del cambio para poder pasar de donde está hoy esa dificultad o esa necesidad que tenga cualquier organización, sea un productor pequeño, mediano, grande o una empresa que quiera transicionar toda su cadena de abastecimiento, caso de agricultura, y llevarlo a ese nuevo estado, a ese nuevo punto a donde se quiera llegar. Por eso de pronto ahorita la respuesta es un poco filosófica, ¿cierto? Uno primero debe definir hacia dónde quiere ir, entender dónde está, definir hacia dónde quiere ir y así comenzar pues como todo ese plan de adopción. Y para eso tenemos diferentes tipos de herramientas, Y, entrenamientos virtuales, plataformas, un asistente virtual que de hecho es personificado por uno de esos bichitos que hablamos ahorita, Micelio el hongo, esa red que conecta todo. Y una plataforma también para acceder a conocimientos y todo un programa transformacional que pone la resiliencia, el rendimiento y la salud del suelo en el centro de todo. La plataforma se llama Simbiosis, porque es ese punto, precisamente esa interacción que nos nutre a todos. Eso es un poco lo que hacemos en Sabio. súper. ¿Y qué has descubierto ahí que antes no sabías? O, Yo creo que una de las cosas que más hemos aprendido es a adaptarnos a un contexto particular. Cada tipo de productor en cada región tiene unos desafíos y unos retos distintos. Y en última, si no cambiamos las personas y no logramos también dar y cumplir esos objetivos que ellos tienen, pues no se va a lograr el resto de la transformación del sistema. Ahora estamos en un proyecto muy bacano con la Universidad FIT, con el Agroparque Biosuroeste, la Reserva Natural El Globo y Cartama, donde estamos mapeando indicadores de salud del suelo en una provincia del suroeste antioqueño. Y una de las cosas bacanas que estamos empezando a ver es que los procesos que llamamos, comillas, como de regeneración natural, pues dejar de montar un potrero en escalas de 20, 30 años, no mueven mucho la aguja en términos de la salud del suelo. ujú. De nuevo, estamos en un punto y no sé si eso está pues acá o fue parte de la conversación que tuvimos antes, estamos en un punto en la humanidad en el que tenemos que hacer. Hay muchas teorías, muchas cosas, pero necesitamos mucha práctica y mucha acción porque somos, como dice Barack Obama, la primera generación que siente los efectos del cambio climático y la última que lo puede corregir. Ahorita las noticias salieron lo que ha pasado en estos últimos 7 días por el fenómeno El Niño, la cantidad de inundaciones, de sequías, de incendios. Entonces, yo creo que una de las cosas que más hemos aprendido es que se trata de hacer, de dejar Ujú. capacidades instaladas en los territorios para que las personas puedan hacer y replicar y que de esa manera se pueda lograr más rápido y más fácil el cambio. ¿Cómo te imaginas vos ese circuito de cooperación que sí permita implementar y expandir estas prácticas de agricultura regenerativa, digamos, en todo un país? O sea, ¿en qué medida debe intervenir el Estado, deben intervenir las universidades, las instituciones, las empresas como la tuya? Sí, que pueden asesorar a los agricultores, porque bueno, para los grandes agricultores de pronto puede ser más fácil acceder como a diversas técnicas, al conocimiento, no sé. Pero para los pequeños, por ejemplo, ¿cómo pueden acceder a eso? Yo creo que si tuviera ya la respuesta, estaríamos viendo a una muchísima mayor velocidad
realmente el impacto de la adopción de estas prácticas. Y sabes que lo más complejo es que creo que, por lo menos desde lo que hemos ido aprendiendo en la experiencia en campo, es que es un tema de cambiar la forma en que pensamos, de cambiar los discursos que nos hemos hecho en la cabeza. Aquí hay muchísimas organizaciones y muchísimas personas que llevan un trabajo súper adelantado y que están súper articulados como ecosistema, cofinanciando la transición en los desarrollos, ayudando al pequeño y al mediano, realmente. En Colombia particularmente hay algo y es ver para creer. Yo creo cuando el pasto de mi vecino esté más verde, ¿cierto? Ujú. Hay una cierta desconfianza por muchas cosas del contexto rural y cosas de pronto no tan chéveres que han pasado, ¿cierto? Y esa desconfianza en última se convierte en una barrera, se convierte en una barrera de opción. Y, y creo que también es necesario para nosotros, las organizaciones que lo estamos haciendo, poder adaptarnos como a esa particularidad. Pues la pregunta me parece muy compleja porque es que además depende de algo muy teso y es el tema cultural, ¿cierto? Es muy Ujú. diferente Colombia a lo que será en Argentina, a las prácticas que necesiten allá, incluso dentro de las mismas regiones del país. Repentinos, si tenés en mente a algunos referentes de experiencias exitosas que la gente pueda encontrar para inspirarse, para comprender, para ser optimista y adherirse a esta manera alternativa de cultivar y de conservar el suelo. Yo creo que hay algunos documentales que probablemente ya sean muy populares y muchos hayan visto. Están en Netflix, Ves al suelo, Los hongos fantásticos, My Little Big Farm. O sea, hay varios. Ahorita va a salir una película muy bonita, nueva, independiente, se llama Planet Soil. Hace poco hicimos una charla para un evento que va a haber ahorita hacia finales de año. Se llama Akstar, de Expo Agrofuturo. Vamos a estar allá y parte de la charla la dejamos grabada y en ese link pueden encontrar un montón de referencias de todo lo que hablamos hoy. Ahí están los links de películas, de videos, de las noticias, de mucho de lo que estamos Ah, conversando. perfecto. Y te agradecemos mucho por la compañía, por el conocimiento que compartiste con nosotros. Bueno, no sé si Sebas quiere decir algo más. No, desearle éxitos a Nicolás, a Sabio y bueno, y de verdad como que encontremos una manera de escalar esto para que tengamos un impacto siquiera muy, muy grande en el mundo.